Bueno, vamos a dar inicio con el curso que titulamos Sistemas de Producción de Ovinos. En este vamos a empezar de lo más general, desde a qué nos referimos con un sistema de producción, para qué nos sirve, ¿sí? Y cuál es la utilidad dentro de la producción de ovinos. Este tal vez puede ser un marco teórico bastante, en ocasiones bastante engorroso, que no encontramos mucha utilidad. Sin embargo, el manejarlo de la manera adecuada nos puede permitir hacer una serie de mejoras en cada uno de los aspectos de la producción. La presentación consta en esta primera parte, de los conceptos de sistema y su aplicación a la producción animal, componentes de los sistemas de producción animal, ¿sí? Y los sistemas de producción tanto empresarial como sistemas de producción tradicional. Vamos a empezar con los conceptos de sistema y su aplicación a la producción animal. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya sea de elementos materiales o conceptuales que forman una estructura en una composición y un entorno particulares. Todo lo que podemos estar viendo actualmente, pues le podemos dar un enfoque de sistema. Obviamente ese sistema va a estar influenciado directamente por el ambiente. En el caso de los sistemas de producción animal, el ambiente juega un aspecto muy importante en las decisiones que podamos tomar. Sin embargo, esos sistemas tenemos una situación que es la entrada de recursos, un proceso de transformación y la salida de todo el material que vamos a estar produciendo. Esa salida puede ser, desde el punto de vista, en este caso, que son ovinos, pues pueden ser borregos, puede ser lana, puede ser leche. En algunos casos que se haya determinado, pues puede ser incluso canales o diferentes piezas. Todo esto de los componentes que vamos a estar mandando a la venta es muy dinámico, va a depender de lo que esté necesitando en el mercado en ese momento. Por lo tanto, estos conceptos de salida deben de dar una información o deben dar información a todos los componentes de entrada para saber, esos componentes de entrada que estamos manejando son de calidad, nos están permitiendo tener los rendimientos que esperamos, o definitivamente tendríamos que cambiar de toda la materia prima. En este sentido, estos componentes de entrada nos van a marcar, en cierta manera, las características de lo que vamos a tener en la producción final. Y todo esto en medio de un ambiente, ¿verdad? El proceso va a estar, en el caso de los ovinos, modificado directamente por ese proceso de ambiente, ya sea temperaturas, puede ser humedad, puede ser instalaciones, todo lo que no es del animal, bueno, pues está relacionado con la parte del ambiente. Sin embargo, para tener que ese sistema funcione de manera eficiente, debemos identificar los diferentes componentes que tiene y cómo es la relación entre cada uno de los componentes. En el caso de la producción animal, pues tal vez podríamos tener el componente alimentación, el componente reproducción, el componente sanidad, el componente genética, el componente, la parte administrativa de la unidad de producción. Tenemos un componente muy importante que la mayor parte de las ocasiones cuando somos estudiantes o en la escuela, casi nunca lo vemos, y es el componente de la mano de obra que vamos a tener en la unidad de producción. Hay una situación, podemos ser unos excelentes nutriólogos, podemos ser excelentes en el trabajo de reproducción o de sanidad, pero dependemos de las personas que están trabajando en el sistema para tener éxito o nos puede llevar a un fracaso. En este sentido, el manejo del personal es indispensable para todo esto. Si nosotros no somos capaces de transmitir ese amor a lo que vamos a hacer a las personas que lo van a trabajar, en el caso que estemos trabajando como asesores en una unidad de producción o como los dueños apoyados de colaboradores que estemos contratando, entonces ese puede ser un punto débil. Y eso puede ser la diferencia entre que las recomendaciones que nosotros hacemos se sigan al pie de la letra o que de plano esas recomendaciones se pierdan y entonces el sistema no funcione adecuadamente. Actualmente, con la dinámica de producción que se tiene, no podemos depender únicamente en un sistema
de un solo producto. Tenemos que generar subsistemas, lo cual en términos de producción podríamos entender un pequeño componente dentro de ese sistema de producción de ovinos. Tal vez podríamos tener un subsistema que sea producción de abonos orgánicos, o tal vez producción de lana o de leche. Ya más adelante podremos platicar acerca de esas diferentes interacciones con subproductos que podamos generar a partir de nuestros insumos, que pueden ser ovinos o cualquier otra situación, ¿sí? Y obviamente eso va a ser la información de entrada, es lo que vamos a tener información acerca de con qué contamos, qué es lo que necesitamos, cuánta energía, cuántos recursos tenemos disponibles y obviamente también la información de salida, qué tanto se generó, qué tanto estamos produciendo y esa producción está ligada, está relacionada con lo que solicita el mercado, que es un aspecto que no podemos perder de vista, el mercado. Es importante considerar una premisa que yo siempre he visto que es indispensable y que no muchas veces nos cae el 20. Uno, es que en un proceso de producción los recursos siempre serán limitados y las necesidades son ilimitadas. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros siempre vamos a tener necesidad en un sistema de producción de ovinos a estar inyectando alimento, a estar aportando medicamentos, a estar aportando instalaciones, y esas instalaciones siempre van a tener mejoras. Siempre vamos a necesitar hacer una adecuación porque los corderos necesitan esto, porque las ovejas necesitan de esta manera, porque el rebaño creció y necesitamos expandir nuestras instalaciones. En este sentido, las necesidades van modificándose, siempre van a ir mejorando, o no mejorando, van a ir aumentando. Si aumentamos el tamaño del rebaño, pues las necesidades van a ser mayores, en tanto alimentación, todas las situaciones que estamos manejando. En el caso de los recursos, siempre vamos a tener problemas. Esa situación de recursos limitados es lo que nos lleva, en muchos de los casos, a trabajar con el mínimo costo, aunque ya trabajar con mínimo costo tal vez no es la mejor opción. Incluso cuando yo era estudiante, uno de los profesores que me daba nutrición hablaba de que las dietas deberían de ser unas dietas de máxima rentabilidad económica. Y eso no solamente aplica para las dietas, debe de aplicar a cada uno de los procesos productivos que tenemos, a cada uno de los recursos que estamos invirtiendo. Debemos de ver cuál es el balance, ¿lo aplico? ¿No lo aplico? Si eso me va a generar un ingreso adicional, si vamos a tener una remuneración o si realmente, a pesar de que yo esté inyectando ese recurso, pues no vamos a tener una mejora en la producción. Entonces, ¿cuál es como productor o como técnico, cuál es el reto que tenemos? Con los recursos que contamos, lograr cubrir la mayor cantidad de necesidades que se generan. Es decir, hacer un uso eficiente de los recursos para solventar las necesidades en las áreas de producción. En el caso de la producción ovina, vamos a tener algunos recursos naturales, como es el suelo, obviamente, donde vamos a poner instalaciones, vamos a depender de la calidad de ese suelo, de las condiciones que existan para la producción de forrajes, los forrajes que, bueno, en el caso de rumiantes es un elemento básico. Agua, disponibilidad de agua es uno de los aspectos muy determinantes en la rentabilidad de muchas unidades de producción. ¿Qué tanta agua tenemos? Hay suficiente agua para darle de beber a los animales, hay suficiente agua para producción de forrajes, hay suficiente agua para todo lo que se necesita. Tal vez esta parte del agua es uno de los principales condicionantes en muchos de los sistemas de producción. Esa disponibilidad de agua nos va a generar una gran cantidad de gradientes en la diversidad vegetal. Diversidad vegetal de la cual los rumiantes principalmente se han alimentado durante muchos años. Y esa diversidad vegetal ha permitido la evolución de esos rumiantes, en el caso de ovinos y caprinos, bueno, pues para tener mejores condiciones en la dieta. Les ha permitido una selectividad a ciertas especies que les permiten cubrir sus requerimientos nutricionales. Existe una premisa, ¿no? Los rumiantes son un excelente negocio cuando los trabajamos como eso, como rumiantes. Cuando nosotros queremos hacer un cambio de un rumiante a tratarlo
con dietas altas en granos, con base en alimentos concentrados, entonces tenemos que empezar a modificar otras de las situaciones de instalaciones, porque ya van a ocupar comederos, van a terminar con la parte de selectividad, pero no solamente en la parte de instalaciones, sino también vamos a tener cambios en el sistema digestivo. Vamos a tener que estar adicionando cosas que compensen esos cambios en la alimentación. En este sentido, tenemos que generar, principalmente para que esos rumiantes sean una excelente opción de negocio, que se alimenten de forrajes. Los forrajes que normalmente pueden estar de una manera, pues vamos a decirlo así, gratuita y disponible para la alimentación. Sin embargo, al hacer un uso indiscriminado de esa diversidad vegetal, también estamos generando cambios en la diversidad de fauna. Y al haber cambios en esa diversidad de fauna, también incrementan algunas especies que pudieran ser nocivas para la producción de los borregos, o incluso que puedan ser vectores de enfermedades que eviten un buen desempeño en todo esto. En este sentido, al haber un uso indiscriminado del recurso agua y de diversidad vegetal, ha dado a los pequeños rumiantes, tal vez un poco más sesgado a lo que son cabras que ovejas, un título que se les conoce como degradadores del ambiente, porque son capaces de tener forraje en muchos lugares donde las vacas tal vez no pueden, porque podemos tener una mayor cantidad de animales alimentándose en áreas donde no podría haber ganado mayor. En este sentido, normalmente los pequeños rumiantes se han establecido y se han desarrollado en áreas donde pues otras especies no se podrían tener, ¿no? Y han generado esa misma disponibilidad de agua y de alimento, en recursos, en diversidad vegetal, ha generado cambios en las condiciones de reproducción. Entonces, desde el punto de vista de aspectos o recursos naturales, tenemos estas situaciones que tenemos que cuidar. Actualmente hay una tendencia de que se conoce como ganadería regenerativa. Estos animales, estos ovinos o la especie animal que estemos trabajando, ¿cómo puede contribuir a regenerar esta parte de diversidad vegetal? Esa diversidad vegetal, ¿qué efecto va a tener en la diversidad de las faunas? Y cómo estos animales pueden ser un vehículo para reincorporación de nutrientes en el suelo. Entonces, esa tendencia de ganadería regenerativa puede estar muy acorde con la parte de la producción de ovinos. Desde el punto de vista producción, ¿cuáles son los elementos del sistema que tenemos que cuidar? La alimentación. Desgraciadamente, los borregos, igual que nosotros, tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿verdad? Y todos los días. Entonces, tenemos que asegurar esa alimentación. De este sistema alimenticio va a depender la cantidad de gastos que nosotros tengamos en la unidad de producción, porque es el concepto que vamos a estar pagando todos los días. La reproducción, porque es importante, porque va a ser la manera en la que podemos obtener el beneficio de esos animales. A partir de la reproducción vamos a generar crías. Si es para producción de carne, entre más crías tengamos, vamos a tener una mayor cantidad de corderos que podamos engordar y mandar al mercado. Si nos dedicamos a hacer mejoramiento genético, pues incrementamos el número de animales que tenemos, a partir del cual podemos tener una mayor presión de selección, es decir, ser más rigurosos en las cualidades de los animales que vamos a estar queriendo seleccionar para que formen parte de nuestro rebaño, y por lo tanto los avances genéticos pues pueden ser mejores. En el caso de que sea producción de leche, una nueva gestación y parto, pues nos implica una nueva lactancia, con lo cual podríamos mejorar las condiciones en producción de leche. En el caso de la sanidad, es un aspecto clave en muchas de las situaciones de la producción, dado que un productor todo el año está alimentando su oveja, se asegura que pueda tener una buena reproducción, y es sumamente frustrante cuando están en último tercio de gestación y esas ovejas o abortan o llegan al parto y a los pocos días muere el cordero, porque fue todo el trabajo y la inversión tal vez de un año o de 6, 7 meses que se perdieron por un descuido o por mal manejo. La mayor parte de las pérdidas o muertes no son por situaciones de infecciones, son más que nada por situaciones de mal manejo, donde se nos ocurrió que sería una buena idea desparasitar los animales y lo hicimos queriendo imitar un rodeo, y entonces los animales se golpean, hay una serie de fallas en esos sistemas de manejo, y lo que ocasionamos son abortos, o que las ovejas,
pasen por encima de los corderos llevándolos a la muerte. Ese es un aspecto pues muy importante, ¿no? El cuidado de los recién nacidos. Las mayores pérdidas los que los vamos a tener es en los recién nacidos. La genética es un aspecto indispensable, pero la genética, estamos hablando de la capacidad que van a tener los animales. En este caso hablamos de razas. En el caso de las razas, normalmente los productores se guían por la parte de qué raza está de moda. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el estado de Hidalgo hace 22 años, la mayor parte de las ovejas eran cruzas de animales criollos encastados con Suffolk. De pronto llegó la raza Hampshire y empezaron a trabajar muy fuerte. Es una raza excelente que genera muchas ganancias de peso, rendimientos en canal bastante interesantes. Y empezaron a tener a todo mundo, todos los productores de la zona del centro del país querían tener ovejas de la raza Hampshire porque eran las mejores. Con el tiempo, hace unos 5 o 10 años, ha habido un cambio. Ahora ya para ellos ya la mejor ya no es la Hampshire, ya es la Dorset. Y así va habiendo una evolución. Cada una de las razas tiene sus beneficios, cada una tiene sus cualidades. No hay una que sea mejor, no hay una que sea peor. Cada una tiene sus particularidades de las cuales podemos tener beneficios y obviamente de las cuales vamos a tener ciertos grados de problemas, ¿verdad? Entonces, la genética debe estar relacionada con el sistema de producción que vamos a tener para escoger cuáles son las condiciones que vamos a tener, hacia dónde vamos a ir, hacia producción de leche, hacia producción de carne, hacia eficiencia en las engordas, qué es lo que vamos a estar buscando, a producir pie de cría. Entonces, toda la parte de la genética pues, nos va a permitir tener la maquinaria necesaria para que a través de la alimentación tengamos los mejores rendimientos. Y la parte de forrajes, aunque no está directamente, no es intrínseca al animal, es una situación indispensable. Comentábamos hace un momento, ¿cómo podemos hacer negocio de los rumiantes? Trabajándolo como eso, como rumiantes. Es decir, que esos animales estén alimentando de productos que tengan mucha fibra, que esos alimentos no compitan con la alimentación humana, porque en el momento en que compiten con la alimentación humana, entramos en una competencia desleal, porque pues nosotros nos podemos acabar en una comida de un día 100 pesos, pero si le inyectamos 10 pesos por día a una oveja, es un negocio que no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar estos forrajes en disponibilidad y en calidad que nos va a permitir hacer de esta unidad de producción ovina pues un tanto más rentable. En general necesitamos reducir los costos de alimentación a través de los forrajes, obtener mayores ingresos a través de la reproducción, evitar que esos corderos nacidos se mueran y que esos corderos tengan el potencial genético de crecer para llegar a los resultados que esperamos.